Bueno, hay una imagen que casi todos tenemos grabada en la mente, incluso sin haber leído el libro. La de París. La de París en los años 20. Un joven escritor estadounidense, Ernest Hemingway, con más ambición que dinero, descubriendo la vida, el amor y sobre todo su propia voz. Sí, sí, en la ciudad que era la capital de la literatura americana en ese momento. Es una imagen potentísima, casi un mito. Pues justo de eso vamos a hablar hoy, del mito, efectivamente, porque vamos a analizar sus memorias póstumas. París era una fiesta, pero también un texto que es oro puro, el prólogo de Manuel Lewineche a la edición española. Que funciona casi como un verificador de datos de la leyenda, ¿no? Exacto. Pues esa es la misión de este análisis, desentrañar el mito y la realidad. No solo por la ciudad y la época, que ya es fascinante, sino para meternos en la cabeza de Hemingway y entender cómo construyó su propia leyenda. Pues vamos a ello. Empecemos por la frase clave, el pilar de todo. Éramos muy pobres y muy felices. Esa misma. Es que define el libro entero. Y Hemingway es un maestro pintando el cuadro que la acompaña, ¿eh? Totalmente. Nos habla de un joven expatriado luchando por salir adelante, que caza pichones en los jardines de Luxemburgo para cenar. Sí, o que boxea por 10 francos el asalto para llegar a fin de mes. Justo. La imagen perfecta de la bohemia romántica. El artista muerto de hambre. El problema es que, bueno, cuando uno lee el prólogo de Leguineche y empieza a contrastar datos, ¿Qué pasa? pues que esa imagen tan romántica se tambalea un poquito. A ver, desarrolla eso porque es el primer gran aha moment de la obra. No eran tan pobres. Digamos que su concepto de pobreza era bastante relativo, Para empezar, su primera esposa, Hadley Richardson, con la que vivía en París. pues no era precisamente una indigente. Ella recibía una pensión anual de $3.000. De la época. Espera. $3.000 anuales en los años 20, Sí. eso es una cantidad muy considerable. Y por si fuera poco, recibió una herencia de $8.000. Vaya. Y a eso, súmale que él no estaba de brazos cruzados. Ya trabajaba como corresponsal para el Toronto Star. Pero el dato clave, el que lo cambia todo, es el contexto económico. El cambio de moneda. Exacto. El cambio dólar-franco era una auténtica locura para los estadounidenses. En las fuentes se menciona que por un solo dólar te daban 15 francos. 15. Eso hizo que la vida en París fuera increíblemente barata para los 35.000 expatriados que se instalaron allí. Claro, podían vivir con un nivel de vida altísimo con calderilla. Lo que para un parisino era un lujo, para ellos no era nada. Entonces toda esa historia de cazar pichones y pasar hambre era mentira. No creo que fuera una mentira descarada. Era algo más sutil y literariamente mucho más interesante. ¿A qué te refieres? Leguineche lo resume a la perfección. Dice que Hemingway aprovechaba literariamente el narcisismo de la miseria. O sea que no mentía, pero Exageraba los momentos de estrecheces para construir su personaje. justo el personaje de Hemingway, el escritor duro, forjado en la adversidad, que no le debe nada a nadie. Un relato que, por cierto, le funcionó a las 1000 maravillas durante toda su vida. Totalmente. Estaba sentando las bases de su propia marca personal. Entendió muy pronto que la historia detrás del autor era casi tan importante como la que escribía. Vale, entonces, si la pobreza era más bien una construcción literaria, ¿qué hay de su trabajo? Porque en eso el libro sí que parece brutalmente honesto. Ahí sí, absolutamente. Si el libro tiene un valor incalculable, es porque nos abre la puerta a su taller, a su proceso creativo, sin adornos. Y lo hace con una fuerza sensorial increíble. Te describe su lugar de trabajo, ese cuarto en el último piso de un hotelucho, con vistas a los tejados, y sientes el frío de esa habitación. Y el fuego en la chimenea, el olor de las mandarinas que come. O el sabor de las castañas asadas que compra en la calle. Y fíjate que no es solo decorativo. Ese frío, esas mandarinas, son parte de su método. Usaba las privaciones como combustible para su prosa, para enfocarse. Sí. Y en medio de todo eso nos deja su mantra, su regla de oro para superar el bloqueo. Que es una lección magistral. Lo único que tienes que hacer es escribir una frase verídica. Escribe una frase tan verídica como sepas. Es que eso desarma por completo la idea del escritor esperando la inspiración divina. Lo convierte en un trabajo de honestidad, casi de artesanía. Empieza con una verdad pequeña y construye desde ahí. Pero no se quedaba solo en eso, que es lo que me fascina. Buscaba aprender fuera de la literatura.
Lo de los cuadros de Cézanne. Exacto. Explica cómo iba al Museo del Luxemburgo a estudiarlos, no como un turista, sino como un aprendiz. Es que era revolucionario. Se plantaba delante de un paisaje de Cézanne e intentaba entender cómo el pintor conseguía dar estructura y dimensión. Quería aplicar eso a sus relatos, darles profundidad, capas, más allá de las sencillas frases verídicas. Estaba aprendiendo a estructurar mirando a un pintor. Es una mentalidad increíble. Y en medio de todo ese aprendizaje, de esa forja de un estilo, ocurre una de las anécdotas más devastadoras de la historia de la literatura. La de los manuscritos perdidos. Es terrible. Cuéntala, porque es de no creer. Pues su esposa, Hadley, en un gesto de amor queriendo darle una sorpresa, decidió llevarle todo su trabajo. Y cuando digo todo, es todo. Todo. Metió en una maleta los originales a mano, las copias a máquina, las copias con papel carbón, todo. No dejó ni una sola copia de seguridad. ¡Qué confianza! Una confianza trágica. Porque en la estación, en la Gare de Lyon, mientras esperaba el tren, alguien le robó la maleta. Se me pone la piel de gallina. Perderlo todo, años de trabajo, de aprendizaje, todo desaparecido en un instante. Devastador. Salvo 2 cuentos que se salvaron de milagro, lo perdió absolutamente todo. Tuvo que empezar de cero. Vaya golpe. Pero, viéndolo con perspectiva, uno se pregunta, ¿fue quizás lo mejor que le pudo pasar? Como que lo mejor. Suena a catástrofe total. En el momento, sin duda. Pero quizás esa pérdida le obligó a abandonar sus textos de aprendiz, sus primeros intentos, y a forjar ese estilo nuevo, tan depurado casi desde la nada. Un reinicio forzoso. Exacto. Un catalizador para encontrar su verdadera voz. Es una perspectiva interesante. Una tragedia que se convierte en un punto de inflexión. Y conecta muy bien con un consejo que él mismo dio años después. Así es. Le dijo a un amigo, nunca escribas sobre un lugar hasta que estés lejos de él, porque la distancia te da perspectiva. Y París era una fiesta es la prueba viviente de su teoría. El libro sobre el joven Hemingway lo escribió el Hemingway mayor, décadas después, con toda la nostalgia y la ficción que da el tiempo. Claro. Y esa perspectiva se aplica también a la gente que conoció, porque ese París era un desfile de personajes fascinantes, la llamada generación perdida. ¿Y en el centro de todo? Gertrude Stein. Y su salón en la Rue de Fleurus era el epicentro de la vanguardia, con las paredes cubiertas de Picassos. Ella era una mentora muy particular. Daba unos consejos de vida. Hay una anécdota genial sobre cómo comprar arte. Es buenísima. Le dice, más o menos, puedes comprarte vestidos o cuadros. Siendo joven, puedes permitirte no ir bien vestido. Dale poca importancia a la ropa y con lo que ahorres, compra cuadros. Es toda una filosofía de vida. Priorizar el alimento del espíritu, sí. Pero no solo daba consejos vitales, también era una crítica literaria temible, muy directa. Sí, es famosa la anécdota de cuando leyó uno de los primeros cuentos de Hemingway, uno con una escena sexual bastante explícita. ¿Qué le dijo? Se lo devolvió y le dijo simplemente que era inacrochable. Una palabra francesa maravillosa. Que no se puede colgar. Como un cuadro defectuoso, o sea, impublicable. Una crítica demoledora dicha con una contundencia que te dejaba temblando. Y fue ella quien acuñó la etiqueta de generación perdida. Aunque el origen es mucho más prosaico de lo que la gente cree. Cierto, no fue una reflexión literaria. Nació de la queja del dueño de un garaje. Eso es. Un mecánico joven no le había reparado bien el coche a Stein y el jefe le espetó. Todos vosotros sois una generación perdú. Una generación perdida, unos inútiles. Y a ella le hizo gracia y se la aplicó a Hemingway y a todos los que habían servido en la guerra. Pero lo revelador no es la anécdota, es la reflexión que Hemingway hace al oírla. Ahí está lo interesante. No se limita a contarla. Explica que se quedó pensando en la guerra, en los soldados, y se preguntó quién tenía derecho a llamar perdido a quién. Es una reacción muy suya, muy desafiante, totalmente. Su conclusión fue que todas las generaciones se pierden por algo, y siempre se han perdido. Es un rechazo frontal a las etiquetas simplistas. Y por ese París desfilaban muchos otros. Sentía una gran admiración por Ezra Pound, por ejemplo. Sí, a quien consideraba un santo. Y luego estaba su relación con F. Scott Fitzgerald. Que era complejísima. Sí. Llena de admiración, envidia, Hemingway admite que sentía hacia él un complejo de superioridad. Lo veía como alguien frágil, autodestructivo. Es un retrato muy crudo. Pero entre todos esos genios torturados,
Hay una figura que emerge como un pilar de generosidad. Sylvia Beach, sin duda, la dueña de la librería Shakespeare and Company. Era mucho más que una librera. Era una mecenas, una confidente, el corazón de esa comunidad. Hemingway cuenta con un cariño inmenso cómo le fiaba los libros, cómo su tienda era un refugio. Un hogar. En esencia, un hogar. Es increíble que todo este mundo, todas estas relaciones, las estuviera escribiendo décadas después. ¿Cómo fue ese proceso? Porque el origen del libro en sí es otra leyenda, ¿no? La de las maletas del Ritz. Ah, sí, la historia de las maletas. Una de esas anécdotas demasiado buenas para ser del todo ciertas. Cuenta, cuenta. La versión romántica dice que en 1956 Hemingway volvió al Ritz y le dijeron que habían encontrado 2 maletas suyas olvidadas en un sótano desde los años 20. Y estaban llenas de sus notas de juventud. Exacto, y que ese hallazgo fue el detonante para escribir el libro. Suena a guión de película. ¿Y qué hay de cierto? Pues la realidad es más compleja, y en este caso mucho más triste. El hallazgo parece que fue real, pero no fue el detonante principal. Hemingway escribió el libro entre 1957 y 1960. Justo al final de su vida. Y no fue precisamente un periodo tranquilo para él. En absoluto. Fue el periodo más oscuro de su vida. Luchaba contra una depresión galopante, una paranoia severa, problemas de memoria. Estaba recibiendo terapia de electrochoques que le estaban destrozando. Estaba física y mentalmente hecho pedazos. Qué paradoja tan tremenda, escribir sobre la época más luminosa de tu vida desde el momento más oscuro. Ahí está la clave de toda la obra. Su última esposa, Mary Wells, tuvo que poner orden en el caos del manuscrito. Él apenas era capaz de escribir. Un solo párrafo le podía costar un día entero. ¿El libro es un acto de reconstrucción, entonces? No solo de su memoria, de sí mismo. Y el título original, A Movable Feast, nos da una pista sobre eso, ¿verdad? Totalmente. Viene de una frase que escribió en una carta a un amigo en 1950. Decía, si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París te acompañará vayas a donde vayas todo el resto de tu vida, ya que París es una fiesta que nos sigue. Una fiesta que nos sigue. La memoria como un banquete portátil. Es una imagen preciosa. Si conectas todo, el libro es una evocación casi desesperada de una juventud feliz, escrita desde la más profunda oscuridad. Es el viejo Hemingway intentando revivir, aferrarse al joven que una vez fue. Visto así, París era una fiesta es mucho más que unas memorias. Es un retrato vibrante, sí, pero también un mito construido, una lección sobre la escritura y al final un testamento escrito desde la vejez y la pérdida. Es un escritor dominando no solo su prosa, sino su propia leyenda, hasta el final. Y eso nos lleva a una última reflexión. El novelista George Plimpton, que fue amigo suyo, dijo algo muy agudo al leer el libro. ¿El qué? Dijo que, más allá de las comidas y los vinos, la obra resuma caos y muerte. Vaya, es una lectura mucho más oscura. Y plantea una pregunta importante para quien se acerque a estas páginas. ¿París era una fiesta, la celebración nostálgica de una época dorada? ¿O es en realidad una elegía profundamente agridulce? El intento de un hombre al borde del abismo por recuperar una felicidad que en el fondo sabía que estaba irremediablemente perdida.